Buenas noches a todos, yo soy Elide Barreiro, abogado laboralista. La noche de hoy tengo el agrado, el gusto de estar con todos ustedes en estas capacitaciones que se le dan al Sindicato en Telecomunicaciones de México para que todos los trabajadores de las telecomunicaciones sepan, estén enterados de cuáles son sus derechos, desde cuándo los tienen y cómo ejercerlos. El día de hoy vamos a hablar acerca de desde cuándo tenemos derechos laborales, desde cuándo nacieron, siempre han estado o cuándo los pusieron sobre el papel. Les voy a hacer la presentación de un material. ¿Desde cuándo tenemos derechos laborales? Pues, ¿qué creen? Tenemos derechos laborales desde que se firmó el Tratado de Versalles. ¿Y antes teníamos derechos? Sí. ¿Se defendían? No. Increíblemente no. ¿Qué será el Tratado de Versalles? El Tratado de Versalles es un acuerdo de paz para terminar una guerra, la Primera Guerra Mundial. Este tratado internacional que México pues también tuvo a bien estar al tanto de él, es un proceso, fíjense bien, es un proceso por medio del cual una organización, ya sea empresa o sindicato o cualquier tipo de organización, crea las condiciones propicias, crea las condiciones propicias para desembarcar en otro mercado. Eso es la internacionalización de cualquier cosa, de empresa o sindicato. ¿Qué quiere decir desembarcar en otro mercado? Pues lograr la deslocalización y colocarse en el extranjero. Eso es la internacionalización. Con el Tratado de Versalles se da la internacionalización de los derechos laborales. Ahora entonces, ¿qué es el Tratado de Versalles? Pues es un acuerdo de paz. Aquí les pongo yo las fechas. Es el acuerdo de paz de un conflicto bélico que finalizó con un armisticio en el 1918. Da como origen el inicio de la conferencia de paz. La firma tiene lugar en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, por eso se llama así, el Tratado de Versalles. Y sus cláusulas fueron redactadas en alemán, inglés, francés y entraron en vigor hasta 1920. Aquí es importante destacar, compañeros, que nosotros, para este momento histórico, ya teníamos firmada nuestra Constitución de 1917, donde se establecían los derechos laborales de todos los trabajadores mexicanos. ¿Qué tal? Esta, esta época, esta forma de trabajar que se había dado hasta este momento, que ha sido tan dura, tan grave, tan agresiva en contra de los trabajadores, tiene como origen una teoría económica. Esta teoría económica se llama Taylorismo. Van a decir, ¿qué será el Taylorismo, no? ¿Qué tiene que ver con la historia? Si la historia ya pasó, ya no nos afecta. No, sí nos afecta. Fíjense bien, el Taylorismo es una teoría económica que se especializa o se enfoca en la organización, crear sistemas cuyos fines son maximizar la eficiencia de la mano de obra mediante la división de las tareas, con la motivación del trabajador por medio de primas de rendimiento. Nosotros, ahorita, 100 años después, la llamamos productividad, bonos de productividad. Entonces, el Taylorismo es un sistema de organización adentro de la empresa para que el trabajador trabaje el mayor tiempo posible, con la mayor eficacia posible, con el menor sueldo posible. ¿Mm? Y la zanahoria es los bonos de productividad. Bueno, ¿cuáles son las características del Tratado de Versalles?
Las disposiciones más polémicas del acuerdo fueron las que consideraron a Alemania y a sus aliados como responsables del inicio del conflicto bélico. Y pues sí, sí lo eran. Y el Tratado de Versalles consta de 440 artículos estructurados en 15 partes o libros y que tratan cuestiones políticas, territoriales, militares, económicas y laborales. Ajá. Muy importante, laborales. Miren, Federico Winslow Taylor, que seguramente ustedes nunca habían escuchado, yo tampoco. Fíjense que Federico Winslow Taylor fue un señor que se murió en 1915, pero dedicó su vida a concebir, a imaginar, a idear y a encontrar la manera de mejorar el rendimiento del trabajo físico y de ahí sacar el mayor provecho para la producción de la empresa. A este señor Federico Winslow Taylor le, le debemos agradecer en donde quiera que esté que el trabajador en este momento histórico en el que vivimos nosotros esté bajo las condiciones tan precarias, los bajos sueldos y las excesivas horas de trabajo que tenemos. Para este señor Federico Taylor, estos procesos debían estar en todas las industrias y él logró en vida que estos procesos predominaran por todos lados, inclusive a nivel internacional. Para esta teoría económica de la que él es padre, es fundamental el éxito de los contratos de subcontratación laboral con salarios cada vez más bajos. A Federico Winslow Taylor le debemos la tercerización, que nace antes de la Primera Guerra Mundial. Esta teoría económica nace antes de la Primera Guerra Mundial y es uno de los factores que pues la desencadenan esa masacre tremenda. Dentro del Tratado de Versalles había cláusulas políticas como la comisión de reparaciones de guerra, el pago de las indemnizaciones, se prohibió el ingreso de Alemania a la Sociedad de las Naciones. También Alemania y todos sus aliados fueron declarados como únicos responsables del conflicto bélico y bueno, se les eh, impusieron una serie de castigos que vamos a ver ahorita. Dejando atrás causas y consecuencias, los puntos más discutidos del Tratado de Versalles son los artículos del 231 al 248, donde están estas extravagantes concesiones de los territorios que le fueron arrebatados, quitados, castigados a Alemania y a sus aliados. Uh-huh. También en este documento, fíjense, están las condiciones leoninas para estas naciones vencidas. Les voy a contar algo bien interesante. Apenas en 1983, Alemania terminó el pago de las reparaciones de guerra, pero de la Primera Guerra Mundial, chavos. Y el pago de los intereses de la Primera Guerra Mundial, fíjense bien, el pago de los intereses de la Primera Guerra Mundial, Alemania terminó de pagar la última mensualidad el 3 de octubre, pero de adivinen de qué año. Del 2010, compañeros. El 3 de octubre Alemania pagó la última mensualidad de intereses que le fueron impuestos por la Primera Guerra Mundial. Increíble, increíble. A causa de este tratado, el Tratado de Versalles, se redujo considerablemente el territorio europeo. Se prohibió todo tipo de unión política entre Alemania y Austria. Alsacia y Lorena fueron restituidas a Francia y la región del Sarre también quedó bajo el mando de la Sociedad de las Naciones. Las Fuerzas Armadas alemanas quedaron reducidas a lo mínimo, se le prohibió fabricar material de guerra, Alemania debió entregar a los países vencedores toda su flota de guerra. Este es un punto importante. ¿Por qué? Porque estamos en un momento histórico del mundo imperialista y no había como ahorita el movimiento económico por internet, se hacía en barco. Entonces, las naciones que se quedaron con los barcos de Alemania y de sus países aliados, pues fueron las que estuvieron en gran jauja
con el comercio internacional. Se suprimió el servicio militar obligatorio en Alemania y se disolvió el Estado Mayor del Ejército alemán. En el Tratado de Versalles, en el artículo 427, se establecen ya los principios universales del derecho laboral individual y colectivo. Fíjense que esto nace, esta necesidad de ponerlo en papel nace de un cambio muy profundo que sufrió la sociedad mundial, pero este cambio fue filosófico, no fue económico, ya que antes, lo que les platicaba, ya que antes se consideraba que el trabajo era un bien, no un derecho. Y a raíz de ponerlo en papel y de declarar que el trabajo no es un artículo de comercio, nace la socialización del derecho del trabajo. Y se trata de evidenciar el pseudoesclavismo sobre el que se desarrolló la primera parte de esta era industrial en el mundo. Así es, todo lo que pasó entre la Revolución Industrial y la Primera Guerra Mundial fue en condiciones de semiesclavitud, ¿no? En el Tratado de Versalles se crea la Comisión de Reparación de Guerra. Alemania fue condenada a entregar sus barcos mercantes, que fue tremendo. Como parte del Tratado de Versalles, se crea la Organización Internacional del Trabajo, reflejando la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. Así es, la justicia social junto con la dignidad del trabajador son esenciales para alcanzar la paz de cualquier país y en cualquier circunstancia. Se crea en el Tratado de Versalles, se crea la Organización Internacional del Trabajo. Todavía no nace la ONU, primero nace la Organización Internacional del Trabajo y se da en 1919 por la Comisión del Trabajo establecida por la Conferencia de Paz. Y el resultado fue una organización tripartita, la única en su género, con representantes de gobiernos, empleados y trabajadores en sus órganos ejecutivos. Los que deciden son representantes de los tres. Otro asunto que se abordó en el Tratado de Versalles de manera directa fue el visto bueno a las asociaciones obreras, que dejaron de ser ilícitas. De esta forma, la idea de reglamentar el trabajo internacionalmente se gesta antes y durante de la Primera Guerra Mundial con la Conferencia de Paz, que elabora el texto que se transforma en el libro 13º, que es el que hace la constitución de la Organización Internacional del Trabajo. Las acciones a favor de esta organización fueron lideradas por dos empresarios. ¿Qué tal? Empresarios, no trabajadores. El dueño inglés Robert Owen y el galés Daniel Legrand. Sus fines fueron el reconocimiento verdadero a la importancia de la justicia social para el logro de la paz, dejar atrás la explotación de los trabajadores en los países industrializados de ese momento y una comprensión cada vez mayor de la interdependencia económica del mundo y de las necesidades de cooperación para obtener igualdad en las condiciones de trabajo. Muy importante. El Tratado de Versalles estableció los principios universales y esenciales para los trabajadores. Aquí se los enumero. El trabajo no debe considerarse como mercancía. Segundo, el derecho de asociación. Tercero, el pago del salario adecuado. El cuarto, la adopción de 8 horas al día o 48 horas a la semana máximo. El quinto, la adopción del descanso semanal. ¿No? El sexto, la abolición del trabajo infantil y la imposición de condiciones similares a personas jóvenes. Séptimo, mujeres y hombres reciben pago igual por trabajo igual. El octavo, el estándar establecido por cada ley de cada país, respetando las condiciones de trabajo, deben ser dictadas considerando un tratamiento económico equitativo. Equitativo. Y el noveno, estos son los más importantes. Cada estado debe aprovisionarse con un sistema de inspección
donde deben participar mujeres para asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones de la protección de los empleados. La inspección laboral nace en el artículo noveno de la Constitución de la OIT en 1919. Este es el artículo que nos da como base la inspección laboral que nosotros usamos en nuestro sindicato, que no es un arma, es un derecho internacional. Aquí vemos cómo se jugaba en ese momento cartas, ¿verdad? Tal vez nosotros deberíamos, con el COVID, ponernos algo más o menos parecido. Ah, no es cierto, es una broma. Muchas gracias a todos. Les agradezco mucho que hayan estado aquí. Nos vemos la próxima vez con temas de derecho laboral. Yo soy Elide Barreiro. Buenas noches. Muchas gracias.